A 33 años de promulgación de la Constitución de la República, es propicio reflexionar qué hemos hecho y qué debemos hacer para respetar, defender y hacer cumplir los derechos que ésta reconoce y el sistema político que a partir de ella y de los acuerdos de paz se han establecido. El 15 de diciembre de 1983, la Asamblea Constituyente promulgó la Carta Magna que asumió el estilo garantista que une en primer término los derechos individuales y sociales y organiza el orden del Estado y sus órganos e instituciones. Esa Constitución surgió en un ambiente convulsionado, teniendo presente los continuos la continuación de la proclama emitida con el golpe de Estado de 1979 y respondía a las peculiaridades complejas de aquel momento en un contexto de guerra civil, de dictaduras militares oligárquicas, de sistemas de violación de derechos humanos y de falta de libertades. El nuevo rumbo y avance democrático que proclama la Constitución de 1983 se consolida a partir de las reformas suscitadas con los acuerdos de paz que hicieron profundos y necesarios cambios en el ordenamiento legal e institucional del país y dieron impulso a la democratización, a las garantías y respeto a los derechos humanos y a la reunificación de la sociedad salvadoreña. Fueron estas reformas constitucionales las que aseguraron y devolvieron la esperanza a este pueblo, transfiriendo poder a la gente, reafirmando la separación e independencia de poderes y desmilitarizando la acción política para desatar la libertad y la soberanía popular hasta entonces secuestrada. Debemos reconocer que los nuevos y promotores institucionales democráticos que tienen a su base la Constitución, por ello es tiempo de que otros sectores y actores asistan a un nuevo consenso para adaptar la Constitución a tiempos actuales y se revisen los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales a efecto de darle real vigencia de manera que no sean meras aspiraciones. Desde aquella fecha a la actual, es innegable reconocer que hay mayores garantías y goce de nuestros derechos, pero que al respecto de aquel tiempo y el actual sigue siendo la Constitución para una sociedad más justa y democrática. Debemos reconocer que nuestra democracia aún es frágil y enfrenta nuevos peligros, que el camino por consolidarla no está a la vuelta y que en la que falta por andar debemos superar la existencia y el poder de sectores que propugnan el retorno al pasado, donde el Estado existía en función de un pequeño grupo. Como FMLN, apostamos al trabajo de consolidar un verdadero Estado social, democrático y constitucional del derecho, donde cobre importancia una democracia que garantice a plenitud todos los derechos y donde se promueva, respete y garantice la participación, la inclusión y la equidad. Este país, que nos pertenece a todos por igual, nos demanda un futuro mejor, más humano, más democrático, donde converjan las energías populares y sociales de la nación y donde los principios fundamentales de nuestra Constitución no sean supeditados ni pisoteados por intereses mezquinos, sino al contrario, preservados y exigidos por el pueblo. Este primer órgano del Estado y los partidos políticos que en él concurrimos debemos estar comprometidos con el Estado de Derecho y con la defensa integral de la Constitución de la República. Por eso, el llamado a defender nuestra Constitución debe ser escuchado y atendido por todos y todas los sectores. Defenderla en su integridad y no solamente en aquellos que favorecen a unas minorías. Hoy cabe recordar cuando se dijo en este mismo recinto que la defensa de la Constitución no es otra cosa que la defensa del pueblo, ya que nuestra Constitución reconoce que la persona humana es el centro, es el origen y el fin del Estado. Los derechos consagrados al trabajo, al salario,
a la justicia, a la salud, a la educación, deben seguir cumpliéndose a cada vez con mejores brillos. A 36 años de la vigencia constitucional y a la puerta de conmemorar 25 años de la firma de los acuerdos de paz, cobra nuevo impulso asegurar que las condiciones de bienestar en El Salvador solo se lograrán con justicia social, de modo que mientras existan violaciones a la Constitución, ese anhelo seguirá encontrándose distante. En ese sentido, para la actual legislatura continúa siendo una deuda la aprobación de reformas constitucionales de especial trascendencia, como la enmienda constitucional que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación. El grupo parlamentario del FMLN está listo a votar porque se cumplan estos derechos esenciales e irrefutables para la vida, y esperamos la concurrencia de las demás fuerzas políticas aquí representadas. Nuestra Constitución también consagra derechos políticos inalienables, entre los cuales destaca el derecho a la participación, y como tal es preciso que la democracia representativa sea complementada por una sociedad que participe en los procesos de consulta y de decisión. En nombre del grupo parlamentario del FMLN y en el marco de esta conmemoración, llamamos a todos los sectores del país a poner una mirada hacia el futuro, a acompañar este nuevo proceso de entendimiento para el bien de nuestra gente. Por eso, hoy promovemos iniciativas sociales de producción, apostamos a la inversión en conocimiento y investigación. En esa lógica es responsabilidad de todos los actores y sectores corregir las distorsiones excluyentes del mercado y orientar la lógica de acumulación y democratización de capital conforme lo demanda la Constitución. De igual manera, mejorar la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia, así como la promoción del empleo decente con salarios dignos y profundizar los programas sociales. Desde la firma de los acuerdos de paz, es cierto que el país ha avanzado a la construcción de una sociedad democrática. Por ello no podemos callar las reiteradas y claras violaciones cometidas por la Sala de lo Constitucional al extralimitarse de sus principios y funciones jurisdiccionales, de manera que hoy nos enfrentamos a sentencias abusivas. Justamente con esa intencionalidad política actual y responsable, esa Sala anuló el ejercicio constitucional de los diputados suplentes, sobrepasando el máximo tribunal en materia electoral y, más grave aún, la voluntad soberana del pueblo que les eligió conforme a la regla vigente, desestabilizando así el funcionamiento correcto y eficaz de la Asamblea Legislativa, tanto en el Pleno como en las comisiones, y violando principios universales del derecho como la irretroactividad y la seguridad jurídica. Finalmente, podemos hacer referencia a otras sentencias y actuaciones de la Sala de lo Constitucional que pueden considerarse violatorias a los derechos humanos y injerencias al respeto de las competencias y funcionamiento de otras instituciones del Estado. Por ejemplo, la emisión de sentencias que violan derechos políticos a servidores públicos. Sin duda, este es excesivo y representa una violación al derecho político de los funcionarios públicos de cualquier jerarquía, naturaleza y función. La misma declaratoria de inconstitucionalidad a los nombramientos de magistrados propietarios, suplentes de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados de la Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral y de otros que se pueden seguir mencionando. Pero los fallos no se han limitado a remoción de funcionarios. Han exigido varias resoluciones que han impactado profundamente las finanzas públicas, declarando inconstitucionales y suspendiendo los efectos de varias leyes que imponían impuestos o perdonaban multas como un incentivo para el pago de los tributos. Como ellos han agravado más la maltrecha finanza pública. La acción responde sin duda a un activismo judicial que hasta a este momento desemboca en un verdadero gobierno de jueces, a todas luces ilegítimo, que niega todo mecanismo democrático y de colaboración entre los organismos fundamentales del Estado, pretendiendo obstaculizar la gobernabilidad. Decisiones particulares están pesando y destruyendo las grandes decisiones nacionales,
sin importar las consecuencias y sin respetar las competencias de otras entidades estatales. Estas sentencias y la agenda propia de los magistrados de esta sala han aceptado que impulsan, están promoviendo un verdadero retroceso en la institucionalidad, causando inestabilidad y zozobra en la sociedad salvadoreña. Es adecuado entonces atrevernos a plantear desafíos, porque, por ejemplo, no lleven a revisar nuestro sistema de justicia constitucional a efecto de hacer más eficaz, más colaborador y más respetuoso de las competencias de los demás órganos del Estado, a llevarnos a valorar como nación la necesidad de crear un tribunal constitucional independiente de la Corte Suprema de Justicia. De ahí nuestro llamado al pueblo a redoblar la defensa del sistema democrático que se ha construido a lo largo de la década de luchas populares. Es gracias al pueblo y pese a las acciones desestabilizadoras que en nuestro país el FMLN sigue adelante en la lucha por la seguridad, en la profundización de los programas sociales, en garantizar el derecho a una vida mejor para todos. Por ello defendemos y defenderemos al Estado constitucional y social de derecho que seguimos construyendo gracias al sacrificio de miles de mujeres y hombres. Hoy debemos asumir el desafío, el reto por constituir la senda abierta por los acuerdos de paz en una sociedad libre y democrática, donde nadie sea excluido, donde la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco se vaya cerrando, donde todos puedan gozar sin discriminación de los derechos constitucionales y donde el Estado esté realmente al servicio de la persona humana y las familias. Por eso este día es acertado reivindicar la democracia, la soberanía nacional y el derecho a lograr como pueblo para decidir sobre nuestro propio destino y progreso. Muchas gracias. Gracias, diputado Santiago Flores.